Título 12. Los lenguajes de programación del siglo XXI. Sección 12.1. El presente. Detenemos deliberadamente nuestra historia de los lenguajes y de la algoritmia en torno a 1995. Lo hacemos así porque hemos preferido tener una perspectiva de al menos 10 años sobre los acontecimientos relatados. De ese modo, podemos saber qué ideas tuvieron importancia y cuáles no, en función de su impacto posterior y de su perduración en el tiempo. En los 10 años que van desde 1995 hasta el presente, se han producido y se siguen produciendo innumerables desarrollos, pero eso es pronto aún para saber cuáles de ellos tendrán un impacto significativo en el futuro y cuáles no. Su historia podrá ser relatada mejor en 2015 o después. En cambio, si podemos describir con cierta precisión la situación actual, tanto en el ámbito de la práctica de la programación en los entornos industriales, como en el ámbito de la universidad y la investigación. La práctica industrial. Los ordenadores se han extendido a todos los aspectos de la vida moderna, y no es nuestro propósito realizar un recuento detallado de sus aplicaciones. Desde el punto de vista de esta historia, nos interesa saber sobre todo señalar el tipo de herramientas que se usan en el desarrollo de estas aplicaciones. En ese sentido, podemos decir que el predominio del paradigma imperativo, especialmente en su versión orientada a objetos, es muy evidente. Probablemente el lenguaje más utilizado continúe siendo C++, al igual que este lenguaje sustituyó en muchos lugares a C, que fue el lenguaje predominante en los 80. Él a su vez está siendo rápidamente desplazado por Java. Este último es mayoritariamente en las aplicaciones relacionadas con Internet, como son el comercio electrónico y las realizadas por las empresas suministradoras de servicios web. Como ya hemos dicho en la sección 7.5, el lenguaje ADA se utiliza sobre todo en ámbitos militares y en las campañas que desarrollan productos para estos. Durante unos años se pensó que iba a difundirse más ampliamente y se enseñaba en las universidades a partir de segundo curso. En su momento era el lenguaje que mejor representaba el estado del arte de la programación. En la actualidad este papel ha pasado a tenerlo Java. Las versiones modernas de Fortran son muy apreciadas en las aplicaciones de programación matemática. Véase la sección 5.4.1. Quizás porque las primeras librerías para programación lineal se reescribieron en este lenguaje. La programación lineal es una de las herramientas más empleadas por empresas que tienen importantes necesidades de optimización y planificación de recursos, tales como las dedicadas al transporte en todas sus modalidades, ferrocarril, carretera, mar y aire, las que gestionan la red eléctrica, las empresas de telecomunicaciones, etc. El resto de lenguajes imperativos citados en esta historia, tales como Pascal y Smalltalk, e incluso algunos de los años 50 como Lisp o COBOL, tienen pequeñas comunidades no significativas o se hallan en proceso de extinción. En algunos años empiezan a ser frecuentes empresas de alto valor añadido que utilizan los lenguajes declarativos y sus herramientas asociadas. A veces se trata de empresas de elevada tecnología, como es el caso de Ericsson y también de otras empresas de telecomunicaciones, que ven en el paradigma declarativo un modo de disminuir sus costes de desarrollo. En otros casos, esta empresa se han formado alrededor de grupos o de personas individuales salidas de los departamentos universitarios. La mayoría de estas empresas colaboran activamente con dichos departamentos a través de contratos o de proyectos comunes. Sus áreas de aplicación giran frecuentemente en torno al uso de métodos formales para verificar hardware o software crítico. Las empresas aeroespaciales y aeronáuticas, las que diseñan circuitos integrados y otras que utilizan software crítico, son frecuentemente contratistas de estos servicios especializados. La investigación en la universidad. Un estudio necesariamente incompleto de las revistas científicas que se publican y de los congresos científicos internacionales que se realizan anualmente sobre temas relacionados con la programación nos pueden dar una aproximación a los temas que son actualmente objeto de investigación.
La ingente mayoría de los participantes en dichos congresos y revistas son profesores y doctorandos universitarios, lo que confirma que la universidad es la mayor impulsora de la investigación en este campo. Por orden de importancia numérica, podemos distinguir las siguientes comunidades investigadoras. Ingeniería de software. Sin duda, la más numerosa entre sus objetivos están el desarrollo de métodos y herramientas que cubran todas las fases del desarrollo de un sistema informático, las cuales pueden resumirse en 1. Especificación de requisitos. 2. Diseño modular. 3. Codificación. 4. Validación. Y 5. Mantenimiento. Cada una de estas fases tiene sus lenguajes, métodos, herramientas y técnicas de documentación específicas. Dado que el paradigma predominante es el orientado a objetos, muchas de estas herramientas suponen una implementación con este tipo de lenguajes. Sin embargo, no parece haber esfuerzos por desarrollar un nuevo lenguaje orientado a objetos, como hemos visto en los capítulos precedentes. Los lenguajes surgen en la fase final de un intenso desarrollo conceptual. El paradigma se encuentra en ese sentido y por el momento estabilizado. También incluimos en esta comunidad la investigación en bases de datos, un área que hemos dejado de lado en esta historia, y los diversos métodos de planificación, de estimación de costes y las métricas de diverso tipo que se utilizan para evaluar la calidad del software. Inteligencia artificial. Esta es un área que aquí hemos tocado tangencialmente, la hemos mencionado tan solo cuando ha dado lugar a lenguajes de programación innovadores, como son los casos de Lisp y de Prolog. Sin embargo, reúne una de las mayores comunidades investigadoras en informática. Se ocupa de temas tales como el procesamiento del lenguaje natural, tanto el reconocimiento como la articulación del habla o la comprensión del lenguaje escrito, y la emulación de la capacidad humana de razonamiento lógico, y la emulación de otras capacidades humanas como la visión y el reconocimiento de formas. Concurrencia. Aquí abundan los congresos y las publicaciones que se ocupan sobre todo de los aspectos formales de la concurrencia, como dijimos en el capítulo 9. No parece haberse alcanzado todavía un consenso en cuanto a cómo verificar la corrección de un sistema concurrente. Y sin embargo, la necesidad de contar con protocolos de comunicación, sistemas telefónicos y muchos otros sistemas concurrentes que sean fiables es muy acuciante en este siglo XXI, dominado por por las comunicaciones, el cálculo distribuido a través de la red y un fenómeno relativamente nuevo como es el de la movilidad, tanto de las máquinas como del software. Piénsese en los ordenadores portátiles, en la telefonía móvil o en los programas que viajan por la red, donde se establecen conexiones de comunicación que cambian a lo largo del tiempo. Añaden todavía más dificultad al problema. Métodos formales. Además de en métodos formales específicos para la concurrencia, se investiga en métodos formales relacionados con diversos aspectos de la programación y de los lenguajes. Algunos de estos aspectos son los lenguajes formales de especificación, los demostradores de teoremas, la semántica formal de los lenguajes de programación, las distintas lógicas asociadas al razonamiento sobre los programas, las técnicas de verificación, las transformaciones de programas que preservan la corrección, el diseño de nuevos lenguajes y algoritmos y todos los aspectos relacionados con la computabilidad y la complejidad de los problemas. Véanse los capítulos 3 y 4. Un área emergente es llamada código con demostración asociada. Se trata de generar manual o semiautomáticamente una demostración de que un programa cumple ciertas propiedades. El programa podría ser obtenido de la red junto con su demostración asociada y un verificador independiente situado en el receptor. Comprobaría que la demostración es correcta. De este modo, el receptor se asegura de que el programa importado no va a hacer nada malo en su máquina. Paradigmas declarativos. A nivel internacional, existen comunidades relativamente amplias dedicadas tanto a la programación lógica como a la funcional.
En los últimos 10 años se ha trabajado mucho en la integración de ambos paradigmas en uno solo. Existen bastantes propuestas de lenguajes lógico-funcionales, algunos de los cuales incorporan además resultores de restricciones y orientación a objetos. España, en particular las universidades Politécnica de Madrid, Complutense de Madrid y Politécnica de Valencia, es bastante activa en este campo. También se sigue investigando en la incorporación del paralelismo y de concurrencia. Una línea prometedora dentro de la programación funcional es la llamada programación genérica, que supone un paso más allá del polimorfismo y del orden superior. Se trata de generar a partir de una misma definición genérica funciones aparentemente tan distintas como por ejemplo las que calcula la longitud de una lista y el cardinal de un árbol. Una librería de funciones genéricas liberaría al programador de tener que definir multitud de funciones particulares. Aunque ambos paradigmas han madurado bastante, todavía queda margen para la evolución, en especial en los sistemas de tipos. Tecnología de compilación. La investigación en técnicas de construcción de compiladores es muy vigorosa. Una parte de ella se dedica a mejorar la eficiencia del código producido y a aprovechar lo mejor posible las ventajas que ofrece el hardware de los nuevos computadores. Otra parte se dirige a la incorporación cada vez con mayor frecuencia de análisis de los programas en tiempo de compilación. Una clase de análisis va encaminada a detectar situaciones particulares en las que el código generado pueda mejorarse con respecto al caso general. Otra clase de análisis de más amplio alcance va dirigida a detectar y en su caso a garantizar que los programas cumplen ciertas propiedades de corrección. Por ejemplo, en ciertos lenguajes y para algunos programas escritos en ellos, es posible comprobar mediante análisis que dichos programas terminan. Ello extiende el ámbito de los compiladores en sentido de que, además de la tarea de traducción, pasarían a tener responsabilidad en la verificación de los programas. También es competencia de esta comunidad, compartida con la de métodos formales, el diseño de nuevos sistemas de tipos y de sus algoritmos de inferencia o de comprobación y el diseño de máquinas abstractas. Hay muchas otras comunidades investigadoras que no hemos mencionado bien por ser menos numerosas, bien por trabajar sobre temas muy alejados de los que hemos tratado en esta historia. Entre las primeras se encuentra, por ejemplo, la dedicada a la programación paralela, cuyo objetivo es producir algoritmos y lenguajes que permitan extraer el máximo rendimiento de computadores formados por cientos o miles de procesadores. Otra más es la dedicada al paradigma cuántico. Se trata de una familia de lenguajes de programación que suponen la existencia de computadores que son capaces de explotar el indeterminismo de la mecánica cuántica. Si existieran tales computadores, algunos problemas NP completos pasarían a tener algoritmos polinómicos. El problema es que aún no se han construido tales máquinas ni se sabe si será posible construirlas en el futuro. Entre las segundas se encuentran, por ejemplo, los grupos que investigan sobre criptografía y seguridad en la red, lo que se dedican a a la informática gráfica, a los algoritmos numéricos, a las interfaces entre los humanos y los computadores y muchos otros cuya lista completa sería demasiado larga. Sección 12.2. ¿Hacia dónde vamos? Para poder hacer una predicción mínimamente fiable del tipo de desarrollo que pueden producirse en el horizonte a medio plazo, conviene detenerse a resumir las principales aportaciones que se han mencionado en este libro y tratar de extrapolar las tendencias que se observan en ellas. Podemos clasificar dichas aportaciones del modo siguiente: mejorar sintácticas de los lenguajes. En este caso, se ha pasado de lenguajes como formato fijo como Fortran a lenguajes con formato libre, a partir de Algol 60, terminando con la utilización del sangrado del texto en los lenguajes funcionales para expresar la estructura sintáctica del programa, el ajuste de patrones y el estilo ecuacional
pueden verse también como una evolución sintáctica para expresar la elección entre varias alternativas de un modo más abstracto. Mejoras en cuanto a la modularidad. Se ha pasado de lenguajes como uno o dos ámbitos a lenguajes con estructura de bloques y ámbitos anidados a partir de Algol 60, seguidos del posterior ocultamiento de la representación en los tipos abstractos y en las clases y culminando en el mecanismo de la herencia para reutilizar el código de las clases ya definidas. Sistemas de tipos. Aquí la evolución ha sido desde la ausencia o la poca disciplina de tipos de los primeros lenguajes, a lenguajes con disciplina y con declaración explícita de tipos, pasando después a lenguajes con sobrecarga, a lenguajes con herencia y a lenguajes polimórficos, con inferencia automática. La herencia es también una variedad de polimorfismo, ya que una operación de una clase se puede aplicar a los objetos de todas sus subclases. La generacidad de Ada y C++ es también una consecuencia de la evolución de los sistemas de tipos. Mecanismos de evaluación. Aquí aparecen las posibilidades de evaluación secuencial, concurrente y paralela. La distinción entre evaluación impaciente y perezosa de los lenguajes funcionales y la evaluación mediante pasos de resolución de lenguajes lógicos. Las tendencias parecen claras en este resumen. Por un lado, la evolución ha ido en el sentido de un creciente nivel de abstracción de los lenguajes. Por otro, en el de aumentar la modularidad y la protección proporcionada por los lenguajes a las declaraciones consideradas privadas. Finalmente, en el de crear sistemas de tipos más generales que fomenten la construcción de componentes genéricos reutilizables. En cierto modo, una evolución similar tuvo lugar en una época muy temprana en el hardware. Sus ingenieros fueron capaces de distinguir entre el comportamiento visible de un circuito integrado, expresable en términos de sus conectores externos y el conjunto de señales que circulan por ellos, y la implementación interna de los mismos inaccesible a sus usuarios y hasta cierto punto irrelevante para ellos. Por otro lado, los componentes hardware tienen un propósito bastante general y pueden ser conectados de diversos modos para dar lugar a circuitos más complejos. El tener una buena biblioteca de bloques reutilizables permite a sus ingenieros abordar el diseño de circuitos más grandes con menos esfuerzo y mayor fiabilidad. La situación no sería la misma si en cada diseño tuviera que comenzar por el transistor. Muchos investigadores creemos que esa tendencia hacia la generacidad se va a mantener. Los lenguajes de programación que requieren descender en cada nuevo diseño a las instrucciones más elementales serán relegados poco a poco a tareas especializadas de programación de sistemas. La programación en gran escala se hará en cambio con lenguajes que dispongan de muchos y potentes bloques reutilizables. Un fenómeno similar se dio ya en los años 50, cuando los lenguajes ensambladores fueron desplazados por los lenguajes de alto nivel. En este caso, los bloques reutilizables eran las instrucciones de alto nivel que no dependían, como sucedía con los lenguajes ensambladores, de cada máquina concreta. Las razones que empujan en esta dirección son de dos tipos. Por un lado, económicas, ya que a medida que los sistemas se hagan más y más grandes, serán insoportables los costes de desarrollo actuales, cuyo volumen es debido en gran parte a que los programadores han de confeccionar sus programas escribiendo desde cero, instrucción tras instrucción, si pueden aprovecharse del esfuerzo previo. Por otro lado, de tipo social, el fenómeno de los ordenadores es relativamente nuevo todavía, pero no cabe duda de que nuestra actividad depende cada vez más de ellos. No hay más que ver el caos que se genera en un banco o en un aeropuerto cuando se cae el sistema. Y hay que volver a los procedimientos manuales. La sociedad dejará de ser tolerante con los informáticos y exigirá cada vez con más fuerza que los programas no fallen. Esa garantía solo se podrá alcanzar reutilizando bloques que estén sobradamente probados y reduciendo el código original a una porción cada vez más pequeña de los programas. Por lo tanto, es de esperar
que se desarrollen muchos más las construcciones genéricas y las bibliotecas de componentes genéricos reutilizables. Si al aspecto de estos componentes será el de una jerarquía de clases y subclases, el de una biblioteca de funciones polimórficas de orden superior o en el de un sistema de restricciones de alto nivel, es algo difícil de predecir. De hecho, cada paradigma evoluciona con objetivos parecidos y unos paradigmas se aprovechan de los logros de los otros. Quizás el lenguaje del futuro sea un lenguaje lógico-funcional con restricciones orientado a objetos y dotada de una implementación paralela. De hecho, se ha realizado mucho esfuerzo en los últimos años en la integración de paradigmas. El objetivo no es unirlos de cualquier modo, sino hacerlos de forma que se mantengan las ventajas que cada uno tiene por separado y que esas ventajas se potencien mutuamente en lugar de anularse. Otra tendencia que se observa y que creemos que se va a mantener es la del desarrollo de los métodos formales y de las herramientas que faciliten su aplicación. Estamos de nuevo aquí ante el problema de la fiabilidad. En este punto es apropiado establecer un símil con otra actividad ingenieril, la arquitectura. Cualquier persona aficionada puede tomar unos ladrillos y un poco de cemento y construir una caseta para el perro en el jardín de su casa. Si lo que necesita es una casa de una planta, puede encargar la tarea a un grupo de albañiles dirigidos por un maestro de obra y probablemente conseguiría una casa suficientemente fiable. Pero si desea construir unas torres petronas, como las situadas en Kuala Lumpur, de 450 metros de altura, entonces necesitará todos los conocimientos que la arquitectura puede proporcionarle y quizás unos pocos más. No podría permitir que un poco de viento o un cálculo deficiente de la estructura pudiera echar abajo todo el edificio. Con la programación sucede algo parecido. Escribir un programa para llevar la contabilidad doméstica está al alcance de muchas personas, y si fallase ocasionalmente, el perjuicio producido nunca sería muy grande. Pero si trasladamos el mismo fallo al programa que controla un avión en vuelo, o al que monitoriza a un paciente en una unidad de cuidados intensivos, o al que controla las transacciones entre entidades bancarias, entonces el daño sería simplemente inaceptable. Para evitarlo, se necesitarían todos los conocimientos que la informática ha desarrollado a lo largo de su breve historia, y quizás algunos por inventar aún. Los métodos formales, unidos a los lenguajes y a técnicas de modularidad adecuados, son las únicas herramientas fiables que disponemos actualmente para evitar los errores de software. Preveemos entonces una gradación en la calidad de los productos software del futuro. Si un usuario desea un programa de andar por casa, podrá adquirirlo a bajo coste o libremente en la red y a cambio aceptará que ocasionalmente pueda fallar. Si deseara más calidad, estaría dispuesto a pagar más porque él, pero entonces los posibles fallos que apareciesen implicarían algún tipo de responsabilidad civil o algún tipo de compensación económica. Por parte de la empresa suministradora, se establecerán entonces sellos o certificados de calidad, concedidos por organismos independientes en función de la calidad de los programas producidos. Dichos organismos auditarán los métodos empleados por dichas empresas y la cualificación de su personal, a fin de evaluar dicha calidad. En ese caso, de necesitarse fiabilidad absoluta, se podrá requerir a la empresa suministradora del programa que aporte demostraciones formales de la corrección de las partes críticas. Dichas demostraciones serían comprobadas, seguramente de forma automática, por empresas u organismos independientes creados al efecto. En este escenario competitivo, triunfarán aquellas empresas que empleen los mejores métodos existentes al menor coste posible. Finalmente, también creemos que los futuros compiladores jugarán un papel crucial, evolucionarán hacia lo que hoy llamamos demostradores de teorema. Su misión no consistirá simplemente en comprobar, como sucede hoy, la corrección sintáctica y los tipos de los programas, se ocuparán de garantizar propiedades más complejas tales como la terminación, el consumo de memoria, el tiempo de respuesta, la ausencia de bloqueo y otras. Es probable
que para facilitar el análisis de estas propiedades, los programas hayan de ser escritos en notaciones más restrictivas que las actuales, o exigir del programador ciertas anotaciones que sirvan de guía al compilador. Ello nunca sería un inconveniente grave, ya que los programadores estaríamos dispuestos a trabajar más a cambio de obtener garantías de corrección. La corrección sería así una propiedad establecida a medias entre el programador y el compilador. El propio compilador genera demostraciones formales de las propiedades conseguidas y las adjunta al código para que sean comprobadas por verificadores independientes. Dichos programas certificados eliminarían una parte de la inseguridad actual en la red. Para alcanzar este futuro ideal, están trabajando actualmente miles de investigadores. Al fin y a la postre, la programación es una ciencia exacta y los programas no se desgastan por el uso, por lo que no hay razones para permitir que fallen. Constan de simples afirmaciones lógicas elaboradas por la mente humana y se pueden razonar sobre ellos igual que lo hacemos sobre los teoremas matemáticos. Si bien, y esto es lo que se hace tan difíciles de tratar, están formados por cientos de miles de líneas. Con perseverancia, seremos capaces de dominar cada vez mejor esta complejidad y alcanzar las cotas de calidad que la sociedad nos demanda.